Hola, buenas. En este caso le vamos a hablar sobre la evaluación, análisis funcional y tratamiento del trastorno bipolar. Para empezar, vamos a decir que el trastorno bipolar es un trastorno grave, recurrente e incapacitante. Está caracterizado por episodios depresivos e episodios maníacos, ocurriendo ambos de manera extrema. Además de esto, suele ser un trastorno que tiene recaídas y recuperaciones, haciéndolo un trastorno crónico. Dentro del trastorno bipolar se encuentra el trastorno bipolar tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 está caracterizado por episodios maníacos y mixtos y suele haber previamente un episodio depresivo, a diferencia del tipo 2 que se está caracterizado por un episodio depresivo mayor a lo largo del tiempo junto con episodios hipomaníacos. El episodio maníaco, según el DSM-4, está caracterizado por un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable que dura por lo menos una semana y requiere hospitalización. Además de esto, deben estar presentes 3 o más de los siguientes síntomas, 4 en caso de que sea irritable. El primero es que debe haber autoestima o grandiosidad excesiva, el segundo es que debe haber una disminución de la necesidad de dormir, el tercero es que hay necesidad de hablar continuamente, 4 fuga de ideas o pensamientos que suceden velozmente, 5 distraibilidad, 6 aumento en la actividad psicomotora y 7 implicación excesiva en actividades riesgosas. Además de esto, no debe existir un episodio mixto, hay deterioro del funcionamiento o hay necesidad de hospitalización y por último la enfermedad no se debe a uso de sustancias psicoactivas o a tratamientos depresivos. Según la clasificación del DSM-4, el episodio hipomaníaco está caracterizado por un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable que dura por lo menos 4 días. Además de esto, deben estar presentes 3 o más de los siguientes síntomas, 4 si se trata de un episodio irritable. El primero es que debe haber autoestima o grandiosidad excesiva. El segundo es que debe haber disminución de la necesidad de dormir. El tercero es que debe haber una necesidad de hablar continuamente. 4 se presenta fuga de ideas. 5 distraibilidad y 6 aumento de la actividad o agitación psicomotora. Además de esto, los síntomas constituyen un cambio inequívoco con respecto al nivel del funcionamiento normal, estado de ánimo y síntomas observables por los demás. El funcionamiento debe estar alterado, no debe estar alterado al punto de hospitalización y los cambios no se deben al consumo de sustancias alcohólicas. El episodio depresivo mayor, según el DSM-4, está caracterizado por 5 o más de los siguientes síntomas. Deben estar presentes 2 semanas, incluyendo estado de ánimo deprimido o pérdida de interés por el placer. El primero es un estado de ánimo deprimido, el segundo es una notable disminución del interés o placer, el tercero es un cambio significativo en el apetito o peso, cuarto, insomnio o hipersomnia, quinto, retardo o agitación psicomotora, sexto, pérdida de energía o fatiga, séptimo, sentimiento de inutilidad o culpa excesiva, octavo, indecisión o disminución en la capacidad de concentración y el último es pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Además de esto, no debe existir un episodio mixto, es importante que haya una alteración en el funcionamiento de la persona, los cambios no se deben al consumo de sustancias psicoactivas y además de esto no debe haber duelo. Según el DSM-4, el episodio mixto está caracterizado por, primero, durante una semana, no satisface criterios del episodio maníaco y depresivo mayor. Además de esto, debe haber un deterioro del funcionamiento o necesidad de hospitalización y por último, no se debe a enfermedad o abuso de sustancias psicoactivas del tratamiento depresivo. Además de la evaluación del diagnóstico en el trastorno bipolar, se debe hacer una evaluación de riesgo debido a que esta enfermedad tiene una alta probabilidad de suicidio o autolesiones. Los periodos en los que es más probable que suceda el suicidio es cuando hay cambios abruptos entre la manía, la depresión o la hipomanía y además cuando no hay adherencia al tratamiento. Es por esto que es importante que los terapeutas y el personal sanitario estén al pendiente de cualquier indicador de suicidio para hacer una pronta intervención.
En este trastorno se debe hacer una evaluación del entorno que implica conocer toda la red sociofamiliar del paciente con el fin de conocer la experiencia subjetiva del mismo. Para realizar una mejor evaluación del paciente con trastorno bipolar, contamos con una serie de escalas que, si bien no sirven por sí solas para dar un diagnóstico definitivo, nos pueden ayudar a obtener cierta información que puede ser de utilidad a la hora de tratar con él. Por ejemplo, tenemos la escala de Beck y la escala de Montgomery-Åsberg para ayudarnos a determinar el grado de depresión del paciente. La escala de Beck se divide en 5 grados de depresión, que va desde la falta de depresión hasta una depresión muy grave, y es autoaplicable, autoadministrada, mientras que la escala de Montgomery-Åsberg presenta 4 grados de depresión, que va desde la no depresión hasta una depresión avanzada, y esta sería heteroaplicada, aplicada por el terapeuta. Por el otro lado tenemos la escala de Young Mania Rating, que fue traducida al español por Colon. Es decir, contamos con la versión en español de esta escala. Esta escala nos ayuda a medir el grado de manía. Esta tiene una escala que va desde puntajes muy bajos, en las cuales tenemos una compatibilidad con eutimia. Tenemos escalas ya por encima de estas que podrían estar compatibles con un episodio mixto, y las escalas superiores ya serían que van de la hipomanía hasta una manía muy marcada. Si bien contamos con estas escalas que miden depresión y manía, podemos contar también con otras escalas, las cuales mencionaré brevemente, que pueden ayudarnos a dar una información sobre otros aspectos, que podría ser más como unas escalas de soporte, de ayuda, como la escala Positive Negative Symptom Scales PANSS, que mide síntomas psicóticos, la escala de Barrett de impulsividad, la escala de Oviedo del sueño, y la escala para alteraciones de la conducta alimentaria, para el caso de trastorno bipolar de Torrent. No sé si estuvo logrado. El objetivo del terapeuta al realizar una intervención con el caso del tratamiento a pacientes con trastorno bipolar suele estar dividido en 3 objetivos: la detección enseñar al paciente a detectar el inicio de sus episodios, la adherencia al tratamiento y qué hacer ante esta situación una vez que los episodios inician. En el caso de la detección de los episodios, es importante que se haga una ayuda del análisis del entorno, de las escalas que se hablaron anteriormente, y de reportes que pueda hacer el mismo paciente o los familiares del paciente, para saber qué suele hacer la persona cuando tiene los episodios, antes de que los tuviera, durante el episodio y luego de que el episodio se ha culminado, y qué consecuencias le traen esto al paciente. De esta manera se debería tomar la mayor cantidad de reportes y familiares, amigos del mismo paciente, y lo más detallado posible, de modo que pueda hacer un análisis funcional que pueda detectar qué conductas tiene el paciente cuando se empiezan a desencadenar estos episodios, porque usualmente los pacientes no saben distinguir el inicio de una manía o de una depresión. Cuando está en una depresión muy leve o en una hipomanía muy leve, el paciente no detecta esto, pero sí tiene conductas consecuentes a esto. Por lo tanto, se podría hacer un análisis que vaya del inicio de una hipomanía, qué conductas tiene el paciente ante esto y qué consecuencias le traen. Así se le puede enseñar en historia al paciente qué cosas él hace cuando está comenzando un episodio, para que él pueda aprender a detectar la situación en la que está entrando. Del mismo modo, posteriormente realizar un análisis del entorno en el que se encuentra el paciente, de los reportes traídos por familiares y el mismo paciente bien detallado, y que se pueda construir un análisis que nos permita detectar qué conductas suelen aparecer en presencia de estos episodios de hipomanía o de depresión leve antes de que se agraven. Se puede determinar cuáles son las conductas problemáticas que el paciente presenta en estos episodios, y se puede determinar el tipo de variables que se puedan encontrar en el ambiente que puedan facilitar la aparición de esta conducta, o en todo caso inhibirla. Variables del ambiente que no directamente causan la conducta,
conducta pero que le afectan, como por ejemplo fechas feriadas, situaciones en el trabajo, peleas en la casa, etcétera, etcétera. De modo que el paciente pueda también aprender a detectar este tipo de cosas, de modo a poder evitar de una manera u otra la aparición de estas conductas problemas de una forma racional, en vez de dejarse llevar por su situación. Durante el trastorno bipolar existen muchos cambios, tanto emocionales como de pensamiento, que repercuten en la conducta, causando así disparidades que no parecieran ser completamente lógicas, viéndolo desde el ojo externo. Personas que en un momento determinado están muy tristes, llorando, que no están presentan pasividad. Posteriormente, luego de un periodo relativamente corto de tiempo, se ven con mucho ánimo, hiperactiva, dispuesta a intrometerse en diferentes proyectos e inclusive involucrándose en conductas peligrosas. Esto causa una serie de repercusiones dentro de la vida social del sujeto, los cuales es necesario atender, y es responsabilidad de la parte de psicología clínica dar una serie de tratamientos o intervenciones. Es necesario que quede claro que el trastorno bipolar es una enfermedad con una base biológica, la cual tiene que ser tratada necesariamente con medicamentos. El acompañamiento psicológico va a ayudar a que el seguimiento de la enfermedad sea lo más accesible posible para todos los miembros de la comunidad suscrita al sujeto, y que el mismo sujeto pueda mantener ese régimen de medicación y que pueda llevar una vida estable. Desde la terapia cognitivo-conductual se da una opción al tratamiento de esta enfermedad, planteando 20 sesiones en la cual se cubre o se hace un acompañamiento junto al medicamento para lograr una estabilidad en la vida de la persona con problemas bipolares. El primer paso que ocupa las primeras 4 sesiones de trabajo es la psicoeducación, es educar al paciente, se le informa sobre el curso de la enfermedad, cuáles son sus alteraciones, sus picos. Un paciente que maneja completamente la información acerca de su propia enfermedad puede prever una recaída en los medicamentos y puede así mejorar su funcionamiento social. La segunda etapa de la terapia cognitivo-conductual, que está enfocada hacia el trastorno bipolar específicamente, va dirigida a que el paciente pueda detectar sus propios síntomas. Esto con la finalidad de que pueda discriminar cuando puede entrar, cuando está a punto de entrar en algunas de las etapas del ciclo. Esto se logra pidiéndole al sujeto que se ubique o que ubique sus síntomas en algún lugar del gradiente, y así pueden ver gráficamente cómo fluctúa su enfermedad a lo largo del tiempo. Lo segundo que se utiliza es el gráfico resumido de síntomas. El gráfico resumido de síntomas consiste en pedirle al sujeto que haga una lista de los síntomas que normalmente se presentan en alguna de las 2 curvas de la enfermedad como tal, y luego que haga una lista de sus síntomas actuales para poder compaginar. Esta técnica se utiliza cuando el sujeto es necesario que discrimine cuáles son en qué etapa se encuentra, ya que muchas veces cuando se encuentra en hipomanía no se dan cuenta realmente de que está en un curso de la enfermedad. Otra de las técnicas utilizadas durante esta misma etapa del entrenamiento que se le hace a los pacientes es la gráfica del estado de ánimo.
hace una gráfica análogo visual en donde el sujeto pueda determinar en qué grado del 1 al 10 se encuentra emocionalmente. Igualmente, las tres escalas dan información acerca de el estado de ánimo del sujeto y pueden dar información precisa sobre su caso en particular. Además, ayuda al sujeto a que discrimine cuáles son las contingencias ambientales, las cuales pueden ayudar o facilitar a que se acceda a un ciclo, a una parte del ciclo dentro de su enfermedad. Durante la tercera fase del tratamiento del trastorno bipolar a través de la terapia cognitivo-conductual, se busca que el paciente tenga mayor adhesión al tratamiento farmacológico. Esto se logra a través de la realización de un acuerdo de cumplimiento en donde se programa la medicación, se plantean los posibles problemas en cuanto al cumplimiento de la medicación y al mismo tiempo se plantea una serie de soluciones a esos problemas. Así, el paciente tiene un plan de contingencia para adherirse fielmente a la medicación. Además, esto se acompaña de un programa de reforzadores según el cumplimiento de del programa. En cuanto a la cuarta fase del tratamiento para las personas con trastorno bipolar, se busca que tenga un control subsecuente a los síntomas que se presentan en ambos extremos de la polaridad que presenta. Es decir, que se tiene un doble trabajo en donde se tienen que tratar las distorsiones cognitivas tanto en la depresión como en la manía. Para tratar estas depresiones cognitivas se tratan a través de pensamientos racionales. Se entrena al sujeto para que estos primeros pensamientos, estos pensamientos automáticos, sean reevaluados de forma sistemática, usando la analogía en la cual el paciente es como un científico que cuestiona sus propios pensamientos. Esto evita que realmente se lleve a acciones o comportamientos impulsivos. En cuanto a los síntomas conductuales, se manejan de una forma diferente a través de que se planean las actividades diarias. Cuando es en etapa de depresión, se planean más actividades, ya que el sujeto o el paciente tiene dificultades para iniciar a cualquier actividad o para interesarse en cualquiera. Entonces se crean las contingencias necesarias para que el sujeto, bajo su propia iniciativa, tenga que involucrarse constantemente en actividades. En cuanto a el otro lado de la moneda, como quien dice, el otro lado de la curva, en la manía, se evita que el paciente se involucre en demasiadas actividades al mismo tiempo. Se realizan listas cortas en donde hasta que no se culminen las actividades no se pueda acceder a la otra lista. Esto hace que el comportamiento se encapsule y que pueda ser controlado de una manera más equilibrada. Por último, en la fase de reducción de los estresores psicosociales, se busca darle las suficientes herramientas a la persona con trastorno bipolar para que mantenga sus relaciones psicosociales lo más sana posible, ya que por los cambios de ánimo constantes a lo largo del tiempo, muchas veces se ven afectadas las relaciones tanto laborales como familiares. Se le aplica o se le enseña a definir y a buscar esa solución de sus problemas de una forma sistemática y evaluando todas las posibilidades. Además, durante esta misma fase se entrena en habilidades sociales para que la persona con trastorno bipolar pueda mantener en la medida de lo posible todas las relaciones independientemente a el periodo donde se encuentre. Debo recalcar que, como mencionamos al principio de esta intervención, que todo esto tiene que estar siempre acompañado de la medicación, ya que
si no está la parte orgánica y la enfermedad biológica aplanada, es muy complicado y casi imposible que todas estas técnicas antes expuestas funcionen adecuadamente. Gracias.